Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre amado, por darnos el privilegio de poder abrir nuestros ojos, Señor. El poder saber que tuvimos un lugar donde recostar nuestra cabeza y mientras nosotros dormíamos sin saber si íbamos a abrir nuestros ojos, Padre amado, tú nos cuidabas. Como dice el salmista, yo me acosté, yo dormí, yo desperté, porque Jehová me sustentaba. Si usted y yo amanecimos vivos, creo que es razón suficiente para estar agradecidos y entender que los planes de Dios siguen vigentes para nuestra vida, que tenemos la capacidad de poder entender la palabra, de tener el privilegio de oírla, para obedecerla, para vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Padre, te pedimos en esta mañana, Señor, que tú nos permitas vivir lo que en el libro del propósito eterno que está escrito acerca de nosotros. Ayúdanos a vivir lo que en ese libro está escrito. Envía a los ángeles que han sido comisionados para guardar nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo cada vida, cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con la enseñanza acerca de la ¿por qué? ¿Por qué nosotros debemos de orar? Hablamos del libro de Lucas capítulo 11, del versículo 1, para honrar a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Dice la Biblia, Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Nosotros estamos estudiando la respuesta que Jesús le dio al discípulo y dijo, mire lo que respondió Jesús. El discípulo le dice, enséñanos a orar como Juan también enseñó a sus discípulos. Y Jesús responde en el versículo 2, le dijo, cuando oréis decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Dijimos que la enseñanza que Jesús nos da a través de esta palabra trae mucha revelación a nosotros, porque cuando a través de la respuesta que Jesús le da al discípulo, enmarca un sinnúmero de principios que usted y yo, una vez los entendamos, nos va dando una dirección a nosotros de por qué nosotros debemos orar. Una de las razones es porque tenemos papá. Él dijo que cuando oremos debemos de decir, Padre nuestro que estás en los cielos, y explicamos lo que era bíblicamente tener papá, que Dios se encargó de arreglar ese asunto de orfandad. También tenemos un papá que estudiamos en el día de ayer, tenemos un papá que nos da provisión. Filipenses 4:19 fue el que estudiamos. Y hoy corresponde el otro principio, es que tenemos un papá que nos da seguridad. Mira lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Mira lo que dice la palabra. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, dice el apóstol Pablo, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Versículo 3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Escuche esta declaración. Pablo había entendido perfectamente este nivel de revelación. Pablo había entendido que tenía papá y que ese papá no solo le daba provisión, sino que también le proporcionaba seguridad, porque la vida no es fácil, la vida tiene sus desafíos. Y aquí en este texto que le acabo de leer, el apóstol Pablo le está pidiendo a la iglesia de Tesalónica, le está diciendo, oren por nosotros, para que sigamos predicando, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada por el mundo entero. Él estaba conquistando todo el continente y le dice a la iglesia, oren,
para que la palabra corra y sea glorificada, porque también él identifica de que hay hombres perversos y malos, y dice porque no todos es la fe. Es decir, no todo mundo va a estar contento con lo que estamos haciendo. Hay gente que le puede incomodar los devocionales. Seguramente usted ha tenido la experiencia y hemos tenido testimonio de esposas que nos han contado: no, mi esposo aborrecía, hasta la voz suya, pastor, le caía mal. También he tenido personas que nos han dicho francamente: pastor, mira, a mí no me gustaban esos devocionales, y usted a veces oraciones parecen como que todas son repetidas, ay, como algo tan cansón. Bueno, usted sabe cómo es la gente, uno no puede complacer a todo el mundo. Pero llega un momento que la palabra tiene la propiedad. Esa misma persona me habla después y me dice: pastor, perdóneme. A medida que fui escuchando los devocionales, entendí la palabra como usted la explica. Mi vida cambió, mi familia cambió, mi esposo cambió. Estoy viviendo una vida diferente. Mejor dicho, lo primero que hago por la mañana es escuchar el devocional. Entonces, es que aquí no se trata de bendecir el vaso. No se trata ni de engrandecer el vaso. Yo simplemente soy un canal y esta es la voz que tengo. Le gusta a algunos y a otros no, pero lo importante es la palabra. Lo importante es el poder que tiene la palabra una vez que la declaramos y la decimos. La Biblia dice que la palabra es como martillo que quebranta la piedra, y la palabra tiene esa propiedad de que una vez que la oímos, es una semilla que va creciendo, va germinando en tu ser interior y genera una atmósfera de gloria en tu casa. Entonces, el apóstol Pablo sabe que hay hombres perversos, sabe que hay oposición de las tinieblas, pero él hace una declaración de seguridad porque sabe que tiene un papá que le proporciona seguridad. Él le dice: sé que estoy enrodeado en medio de hombres perversos y de malos, pero fiel es el Señor. Versículo 3 de 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, la última parte del versículo dice el apóstol Pablo: pero fiel es el Señor que os afirmará, y mira aquí, y guardará del mal. O sea, tenemos la seguridad. Ahora, yo te pregunto, y espero que me responda, tú mismo te haces la pregunta ahí: ¿qué cosas te hacen sentir inseguro? Cuando nosotros éramos niños, identificábamos la inseguridad con mucha facilidad. Quizás algunos se llenaban de temor y se sentían inseguros cuando le apagaban la luz, otros cuando los dejaban solos, otros inseguros cuando no le daban la mano al cruzar la calle. Como niños identificábamos con facilidad nuestras inseguridades, pero ahora que somos adultos, le cuesta decir a la gente que todavía sigue luchando con inseguridades y hay cosas que todavía nos hace sentir inseguros. Nos sentimos como en esa incertidumbre, en esa duda, en esa indecisión, la cual paraliza a la persona, lo encierra y seguramente no nos permite avanzar. Ahora, ¿por qué Dios quiere que entendamos que Él nos proporciona seguridad? ¿Por qué? Porque cuando una persona se siente insegura, experimenta sensaciones tremendas. Puede ser nerviosismo, puede ser miedo, puede ser angustia, puede ser tristeza, puede ser incluso hasta dolor estomacal. Quizás sus manos comienzan a sudar, otros sienten hasta ganas de vomitar. Note todo lo que pueden producir la inseguridad. Ahora, Dios conoce nuestros miedos, Dios conoce nuestras inseguridades, que a veces las guardamos detrás de una capa, y por eso muchos se encierran, no explotan el potencial, el talento que Dios le dio, porque ya se sienten derrotados mentalmente, están inseguros. Entonces eso no les deja ni avanzar en su desarrollo, en el talento que Dios les ha entregado. Sienten inseguridad con su cuerpo, inseguridad al tomar un micrófono, al declarársele a alguien. Los seres humanos podemos manejar muchas inseguridades. Por eso es importante entender y llegar a este nivel de que tenemos un papá que nos proporciona seguridad. Y esa seguridad
Y esa inseguridad se nos va quitando cuando declaramos la palabra de Dios y entendemos la revelación de que Jesús le dijo al discípulo: cuando oren, digan Padre nuestro. Porque una vez que usted declara la paternidad, sobre usted viene una unción tan poderosa que no solo entiende que Dios arregle el asunto de orfandad, de aquello que te marcó desde niño, sino que también todo lo que necesitas, los vacíos en el alma, Dios es un Dios de provisión, un papá que te provee, que ya lo estudiamos, y aquí te está dando seguridad. ¿Por qué cree usted que Pablo hablaba con esa seguridad? ¿Por qué cree usted que el salmista hablaba con esa seguridad? Porque habían entendido esa revelación. Mire lo que dice el salmista, el Salmo 27, versículo 1. Mire lo que dice la palabra: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Oiga, note la declaración que hace, como quien dice, esto no quiere decir que no tenía problemas, que no tenía adversidad. Él estaba siendo perseguido, estaba siendo amenazado, pero sin embargo hace una declaración de seguridad que proporciona nuestro Papá Dios. Mira lo que dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Hace una pregunta: si Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y luego dice: cuando se juntaron contra mí, contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Note qué oración de seguridad hace el salmista. Versículo 3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Note lo que hace el salmista, una declaración, o sea, él subió a esa revelación, y me parece que esta oración es extraordinaria, porque a veces cuando vienen esas amenazas que no te dejan conquistar lo que quieres conquistar, esos temores, esos miedos, gente o problemas como dice el salmista en esa manera figurativa, él dice: se levantan angustiadores y enemigos que quieren comer mis carnes, me quieren devorar. A veces se levanta un problema que me quiere devorar, que me quiere comer, pero cuando tú le declaras a ese problema: tengo un papá que me da seguridad, y aunque contra mí se levante este problema, yo estaré confiado. ¿Por qué cree usted que el salmista también declara el Salmo 91 cuando dice: el que habita, no el que visita, sino el que habita, el que hace la morada, el que vive bajo esa cobertura, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente? Y note cómo el salmista comienza a decir: Él es mi castillo, Él es mi Dios, en Él confiaré, Él me va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora, y comienza a mencionar sobre todas esas cosas. Ahora yo le pregunto, usted debe de entender que tiene un papá que le proporciona seguridad. Padre, yo te doy muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.